Primera parte que vimos, la vimos en 3 aspectos. Padre nuestro tiene que ver con comunión. Entonces, el primer principio de la oración es la comunión. Entonces, ¿de qué se trata orar? Tener comunión con nuestro Padre, ¿verdad? La oración es comunión. La segunda parte que vimos es alabanza, bendecir a Dios, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El segundo principio es que oramos para bendecir, oramos para alabar a Dios, ¿no? Oramos para dar gracias. Recuerden que la Biblia dice que entremos, que iniciemos con acciones de gracias y con alabanza. Entonces, siempre que iniciamos nuestras oraciones, lo primero y lo más importante es recordar quién es Él, declarar su nombre, ¿verdad? Y bendecir su nombre, bendecirle a Él. Entonces, el Salmo es el Salmo 103, ¿no? Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Entonces, un aspecto, un principio, fundamento y valiosísimo, importante de la oración es alabar, es bendecir. El tercer aspecto que vimos es venga tu reino y hágase tu voluntad. Lo tenemos estos dos que lo vimos separados, pero los dos en uno solo, lo vamos a sintetizar en uno solo y lo llamaremos adoración. El tercer principio importante de la oración es adoración. ¿Qué quiere decir? Que oramos para seguir su reino, para seguir su autoridad, para someternos, ¿verdad? Para cumplir su reino. Y explicamos hace unas semanas que el reino de Dios es justicia, paz y gozo, ¿verdad? Entonces el reino de Dios tiene que ver con un reino de justicia, un reino de paz y gozo, y lo explicamos, y hacer su voluntad. Oramos, la oración es la manera en que nos estamos preparando para hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, si no oramos suficiente, pues no estaremos equipados y preparados para hacer la voluntad de Dios. Cuando estamos orando, y sobre todo cuando oramos en el Espíritu, ¿verdad? Cuando tomamos tiempo para orar más allá del entendimiento, y es importante orar en el Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues cómo hemos de orar como conviene, no lo sabemos. Entonces, si oramos con el entendimiento, siempre estamos orando de manera limitada. Siempre estamos orando tal vez lo que no es conveniente. Tal vez estamos pidiendo por nuestra carne, limitados a nuestras circunstancias. Pero cuando estamos orando en el Espíritu, estamos orando más allá de nuestro entendimiento, estamos orando más allá de la circunstancia. Entonces, o sea que la oración es comunitaria, la oración es un asunto de congregación, la oración es un asunto de unidad. Eso es clave, porque hay gente que dice, yo oro en mi casa. Ok, ya la regó toda. ¿Sí? Si eso se lo dice a un mexicano, el mexicano le daría, no manches, güey. O sea, se tira todo con eso, ¿va? Yo oro en mi casa, ya se tiró todo, ya no entendió nada, ¿ok? Entonces aquí es igual, cuando viene la segunda parte de la oración, ¿cierto? En Mateo capítulo 6, no en Mateo capítulo 6, estoy estudiando síntesis del pasado. En Mateo capítulo 6, la síntesis de la oración dice, el pan nuestro, no dice el pan mío. Dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces vamos a ese cuarto o quinto punto, que ya prácticamente sería el quinto viernes, el quinto principio. Vamos a hablar entonces de orar por las necesidades. Entonces ya la siguiente parte de la oración es lo nuestro. Lo primero es lo de Dios, lo de su reino, y lo segundo es lo nuestro. Diga, por favor, escríbelo ahí, lo nuestro. O sea que las respuestas a las oraciones tienen que ver con algo que es nuestro, que es congregacional. Dios responde para bendecir y suplir las necesidades de una iglesia, ¿no? Entonces, esta parte, que es el pan nuestro de cada día, también tiene una mala interpretación, también tiene un mal entendimiento. La gente piensa que dánoslo hoy, el pan de cada día, significa que
debemos todos los días depender de la moneda o del dinero del diario. No, esto no es, lo que está enseñando Jesús aquí no es vivir del diario. ¿Ok? De hecho, porque si tú tienes una quincena o tienes un pago mensual, tú ya no vives del diario. Ahora hay gente que sí vive del diario. ¿Qué significa vivir del diario? Que el día que no sale a trabajar, no hay para comer. O sea, todos los días tienes que conseguir para el sustento diario. ¿Esa es una buena manera de vivir o una mala manera de vivir? ¿Alguien estaría contento con tener todos los días que ir a mirar cómo puede producir para conseguir lo de comer ese día? No. Entonces, y sin duda alguna, Jesús nos está refiriendo a esto. ¿Ok? De vivir del día a día. Del tener que comprar la cebolla y el tomate del día para poder hacer el almuerzo. No está hablando de eso. ¿Ok? Entonces vamos a explicar el texto por el contexto. Si estamos en el capítulo 6 de Mateo, vamos al versículo 24. Vamos a entender el texto siempre por el contexto. Ya sabe, ¿no? Jesús está corrigiendo a los fariseos que aman el orar en público para ser vistos. Eso determina qué significa o qué está tratando de enseñar Jesús en la oración. Ninguno puede servir a dos señores. No dijo tres, no dijo cuatro, dijo dos. Dos señores. Podemos estar, o sea, lo posible es que en algún momento de la vida estemos gobernados por dos líneas. O sea que hay dos tipos de líneas en la vida, la espiritual y la material. Podemos ser gobernados por lo espiritual o podemos ser gobernados por lo material. ¿Ok? Y lo material incluye lo carnal, porque a la final es satisfacer la carne. Cuando usted va y compra ropa es satisfacer su carne. De la misma manera que cuando va a un restaurante es satisfacer su carne. ¿Ah? Cuando usted está chismoseando, satisface su carne, es cuestión de deseos. ¿Okay? Entonces hay dos líneas, o estamos gobernados por las cosas de Dios espirituales, o somos gobernados por las cosas carnales o terrenales, podríamos definirlo así, ¿no? Y entonces dice, aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. O sea, que mientras estamos amando a Dios, estamos menospreciando al mundo. Y mientras estamos amando al mundo, estamos menospreciando a Dios. Eso hay que entenderlo. Y si lo quieres entender mejor, Primera de Juan capítulo 2 dice que el que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios, ¿verdad? O sea, no podemos estar. Santiago también lo dijo en el capítulo número 4. Entonces, es evidente que no puedo decir que le dedico mi vida a Dios y estar siempre menospreciando las cosas de Dios y las cosas espirituales para darle lugar a las materiales. Entonces, aquí la oración viene para reenfocar, para ayudarnos a dimensionar un enfoque, para ayudarnos a entender a tener una visión de vida, porque es que la oración no es para el momento, la oración es para la vida. La gente piensa la oración solo para el momento, para la crisis del momento. Por eso, cuando la gente está en crisis, ora. Pero cuando la gente está bien, no ora. Porque la gente solo piensa que orar es para resolver un problema. Y no entendieron todo lo que ya hemos aquí explicado y enseñado. Entonces, aquí los dos señores que se plantean es Dios y las riquezas. Y ya lo explicamos, o sea, controlado por lo espiritual o por lo terrenal. Pero el versículo número 25, entonces mire, ¿cómo se define que yo soy controlado o qué es el elemento que determina que yo termino siendo controlado por las riquezas? Y esa riqueza no es que usted está haciendo algo por 1.000 millones de pesos. Por 50.000 pesos ya es riqueza. La palabra riqueza ahí es lo material. Es un bien material. Y hay gente que es movida por 10.000 pesos. Hay gente que por 10.000 pesos no llega a un culto. Y eso ya es codicia. Y eso ya es ser manejado por el mundo. Si 10.000 pesos me impiden a mí venir a adorar a Dios, yo ya estoy controlado por el mundo. Ahí ya estoy menospreciando a Dios. ¿Se ha escuchado a esa gente que dice, ay, no pude llegar, tenía que ir a cobrar una platica? Ahí está, controlado por las riquezas. Entonces, ¿cuál es el factor determinante de eso? El afán de la vida.
Y como dijo Jesús, ¿dónde está vuestro tesoro? Ahí está tu corazón. O sea que la oración se trata de un asunto del corazón. Cuando tenemos el corazón en Dios, si tenemos el corazón en Dios, tendremos tiempo para orar. Si no tenemos el corazón para Dios, siempre tendremos excusas para no orar. Y eso incluye, recuerden que orar es algo congregacional. ¿Estamos claros o no? ¿El orar es privado o es congregacional? Es congregacional, ¿verdad? Y eso no elimina ni quita lo personal ni lo privado. Tú oras, por supuesto, en todo tiempo y en todo lugar. Entonces dice, no se afanen por vuestra vida. ¿Ok? O sea que no oramos por afán. Volvemos al punto. ¿Qué motiva a la gente a orar? El afán. Y el afán no debería ser la razón por la que oramos. No debería ser la motivación. ¿Por qué? Porque el punto clave de la oración aquí es que, mire, dice ahí, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, y Dios nos ha dado la vida, versículo 26. Y aquí hay un mensaje importante. Vuestro Padre Celestial alimenta. Escríbalo ahí. ¿Cuál es el punto clave de la oración? Tener conciencia, tener certeza, tener confianza, tener seguridad que nuestro Padre es quien nos alimenta. Entonces, si usted en vez de orar solo se afana y sale a trabajar, usted tiene espíritu de orfandad. ¿Qué significa? El huérfano no tiene nadie que lo alimente. El huérfano tiene que ir a ver cómo se alimenta. Y hay gente, cristianos, que actúan como si no tuvieran un Dios que los cuida. Porque viven en afán, porque ellos todo el tiempo, el trabajo, el empleo, los clientes, el jefe, los están gobernando. Porque siempre están afanados por dinero. ¿Ok? ¿Es correcto dejar a un cliente porque tengo que ir a unirme a la iglesia a orar? ¿Eso sería adecuado o no? Sí. Pero es curioso que aquel cristiano que no puede dejar un cliente, luego llega a orar y a pedirle a Dios que le dé más clientes. Entonces no es coherencia. No tiene sentido. Si yo creo que es Dios quien me da clientes, pues yo podría decirle a un cliente, no te puedo atender hoy porque hoy tengo reunión. ¿Es claro o no? Y incluso cerrar mi negocio. ¿Cuánta gente no llega un viernes porque tiene un negocio abierto? Tiene un cliente que atender y no puede llegar a orar. Son cosas que nosotros tenemos que a conectar en este punto aquí. El Padre Celestial nos alimenta. Ahora mire la pregunta, ¿no valéis mucho más que ellas? O sea, que nosotros tenemos valor a los ojos de Dios. Que Él nos ama y que Él tiene cuidado de nosotros. Ese es el principio aquí. Entonces, ¿qué significa? El pan nuestro de cada día danoslo hoy. El principio del pan nuestro es que nosotros no estamos afanados y preocupados por cómo vamos a vivir, sino que la oración es la conciencia, la certeza de que tenemos un Dios que tiene cuidado de nosotros, que nos ama. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Entonces la gente trabaja ¿por qué? Por comida, por vestido y por cosas materiales. Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero aún no es Salomón con toda su gloria, ni siquiera se vistió como Dios viste a estas plantas. Versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa, Dios la hace de manera extraordinaria. O sea, Dios para un día embellece y levanta algo, así se vaya a secar en la tarde. No es como la gente que dice, ay, para un solo día, ¿para qué voy a yo a esforzarme por eso? No, Dios hasta para un solo día hace lo mejor. Trae lo mejor. Para que usted pase así y vea la flor ahí abierta, ya Dios lo hace. Para bendecirnos a nosotros. No hará mucho más. Mire el punto aquí. ¿Hombres de qué? Poca fe. Entonces, ¿qué significa? El pan nuestro de cada día, que la gente solo vive afanada, ¿cierto? Y hay gente que ora con poca fe.
Entonces, los discípulos pidieron dos cosas en particular, ¿sabía? ¿Sabe que los discípulos pidieron dos cosas? La primera es aprender a orar y la segunda es crecer en la fe. Dos cosas que son vitales y claves para la vida. Aprender a orar, ¿sí? Entender los principios y fundamentos de la oración y entender que la fe tiene que crecer. Entonces no es la palabrería de los que oran, sino la fe de los que oran. Ahora, déjame decirte esto. Una oración de 1 minuto puede traer poder. Una oración de una frase solamente puede traer poder. Pero la oración de 1 minuto está precedida por horas de una vida de oración. Nadie puede en 1 minuto orar lo que no ha orado toda su vida y pretender resultados. Pero una persona que mantiene una vida de oración, en 1 minuto que declare algo, puede tener respuestas y resultados. ¿Ok? Entonces, el afán es el determinante aquí del versículo. El 32 y 33, terminamos aquí esta porción, porque los gentiles buscan estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que mueve a la gente para trabajar? Las cosas. Fíjese que él sigue en Mateo 6, sigue enseñando. Además, usted debería estudiar Mateo 6 y Mateo 7. Y él está diciendo, la oración es para ser conscientes que tenemos a un Padre y que Él tiene cuidado de nosotros, que Él suple nuestras necesidades. Pero los gentiles trabajan para tener cosas. Los creyentes no pueden solo estar motivados por las cosas, por tener cosas, porque Dios les dé cosas. Entonces, ¿por qué se frustra? ¿Por qué entran en decepción muchos creyentes? Porque solo están esperando recibir cosas. Pero Santiago da la respuesta de por qué la gente no recibe cosas. Porque piden mal. ¿Sí? Piden mal. Entonces fíjese que hay que pedir bien. Si quieres tener respuesta, necesitas pedir bien. No es solo pedir como loco, es pedir bien, pero sobre todo pedir con fe. ¿Sí? Que pedir con fe. Ahora, los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre, una vez más, ¿cuál es el dominante de la oración? Nuestro Padre. Se trata de Él. Nuestro Padre sabe. Fíjese qué importante. Él tiene cuidado de nosotros, valemos mucho más para Él y Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Ahora, ¿significa entonces que no decimos las cosas que tenemos necesidad en oración? No, porque aunque Él las sabe, nosotros al decirlas estamos siendo conscientes de que Dios es quien las va a suplir. De manera que cuando tú veas la respuesta, tú sabes de dónde vino, de quién está haciendo que las cosas funcionen, quién está haciendo que las cosas prosperen. Entonces busquen primeramente el reino de Dios. Entonces tiene que ser claro ahí en este principio, tú no oras solo para que Dios te dé cosas. Si eso es lo que domina tu oración, yo voy a decirte algo. Yo he pasado años de mi vida donde he pasado días enteros teniendo tiempos con Dios, mañanas enteras de oración sin pedirle a Dios nada. Solo estoy orando, solo estoy adorando, solo estoy bendiciéndole, solo estoy orándole al Espíritu. ¿Sí? Y cuando pido revelación, pido sabiduría, pido llenura del Espíritu Santo, pido ser transformado. ¿Sabe? Las demás cosas serán añadidas. Cuando tú estás entendiendo la voluntad de Dios, tú sabes que Dios cuidará de ti. Tú sabes que Dios suplirá tus cosas. Y vuelvo y digo, no significa que no oras o no pides específicamente por cosas, pero no debes tener afán de esas cosas. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que resolver cuando estamos orando? El afán y la preocupación, porque ellas nos van a terminar llevando a ser esclavos del dinero. ¿Ok? Ahora recuerden que el afán, dice la Biblia, ahoga la palabra y la hace infructuosa. El afán ahoga la palabra y la hace infructuosa.
Entonces expliquemos qué es pan de cada día. La palabra epiuosis es la palabra griega que se usó para ahí y una palabra que hubo que hacer un ejercicio, un esfuerzo para poder entender su significado, pero sobre todo entender el uso, el contexto de esta palabra. Y esta palabra epiuosis, que la tradujeron como cada día, así la tradujeron, ¿sí? Y bueno, ustedes saben que el entendimiento que en el año 1960 tuvieron los señores Casidoro de Reina y Cipriano de Valera para traducir nuestra versión más famosa, más clásica, Reina Valera. Estamos hablando de una época donde la investigación, el estudio, la arqueología y muchas cosas no habían crecido como han crecido hasta ahora. Hoy la tecnología, las computadoras han acelerado la investigación y el descubrimiento de muchas cosas por todo lo que se permite a través de la tecnología, ¿ok? Pero después de tiempos, años de investigación y muchas cosas más, pues se ha entendido cada vez más claramente el significado y el sentido de las cosas. Esta palabra epiuosis se traduce o la traduce el señor Strong en su diccionario como antes de mañana. Así se traduce esa palabra. Antes de mañana. ¿Ok? Traduce también acerca del mañana o diariamente. Ese es el sentido de la palabra cada día. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que en el contexto de no se afanen del día de mañana, qué han de comer o qué han de vestir. Entonces el pan de cada día, ¿qué significa? El pan de cada día. No te preocupes por el futuro. ¿Cuál es una de las razones de mayor ansiedad hoy en día en los jóvenes? El mañana, el futuro. Y lo que está diciéndonos Jesús es, no se afanen por el futuro. Además, cuando tú lees, dice, basta a cada día su propio afán. O sea que uno no debería estar preocupado por el pago de la otra semana. Pero ¿cuántos están preocupados por el semestre siguiente? Pagué pero no sé cómo va a pagar el siguiente. Ahí estamos en problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la oración? Confía en que de aquí en adelante Dios tiene en sus manos todo lo que va a suceder, ¿verdad? Y yo debo confiar en la oración. Yo estoy encomendándome y creyendo que Él me irá guiando y que todas las cosas van a ir surgiendo. Lucas capítulo 4, versículo 4, hablando del pan de cada día. El pan de cada día es una referencia al maná. El pan de cada día es una referencia al maná. Por lo tanto, tenemos que referirnos al maná. ¿Y qué dijo Jesús acerca del maná y del pan de cada día? Vamos a mirarlo rápidamente aquí. Lucas 4, 4. Entonces, mire cómo cuando Satanás viene a tentar a Jesús, ¿sí? La primera tentación, ¿cuál fue? Sus necesidades. Afanarlo por sus necesidades. Ahora, ¿tenía Jesús necesidades ahí en ese momento? Sí. ¿Cuál era la necesidad más apremiante de Jesús ese día ahí? Hambre. Dice que tuvo hambre. Pasaron 40 días, 40 noches sin comer. ¿Por qué pasó 40 días y 40 noches sin comer? ¿Se fue a ayunar 40 días y 40 noches? No. Fue llevado por el Espíritu a un lugar solitario a orar. A un lugar desierto. O sea, él no dijo, voy a orar 40 días. No. Él fue guiado por el Espíritu. Él se fue a obedecer al Espíritu. Él fue llevado por el Espíritu para ser entrenado. Y ser entrenado para no estar atado a las necesidades. Escúchame lo que te voy a decir. Toda situación de necesidad que la gente llama desierto no es más que la oportunidad para que el Espíritu te entrene a no depender de esa necesidad. Si tú dices, ¿por qué yo paso por esta necesidad? Porque tú tienes que aprender a depender de Dios y no de las necesidades. Tú no puedes ser movido por el afán de lo que tú crees que necesitas. Entonces Jesús
Que viene Satanás y lo primero que le dice es: convierte estas piedras en pan. ¿Tenía autoridad Jesús para hacerlo? ¿Tenía poder y respaldo del Espíritu Santo para hacerlo? Sí. Pero mire la respuesta de Jesús al diablo. ¿Qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? ¿Usted sabe que Jesús está citando el antiguo pacto? ¿Cuántos sabían que eso es del antiguo pacto? ¿Cuándo Dios dijo eso? ¿Alguien sabe? ¿Cuándo Dios dijo eso? En el desierto. Deuteronomio es donde aparece eso. Si quieres ver la referencia, está en el capítulo 8, versículo 3. De hecho, la versión original de este texto en el arameo, que es la lengua que Jesús habla, no aparece de la palabra de Dios, no aparece en el original arameo. Aparece solo, no solo de pan vivirá el hombre, punto. Pero el escriba, el escritor, el que está copiando, ¿cierto? El que está escribiendo, sabe lo que la ley dice. Cita y añade a lo que dice Deuteronomio 8.3. Mire cómo sí lo dice Deuteronomio 8.3. Te afligió y te hizo tener. ¿Cuántos saben que el hambre genera aflicción? ¿Por qué se aflige la gente? A la comida, ¿no? Y te sustentó con. Entonces, ¿qué es el pan de cada día? Está hablando del maná. En medio de la necesidad, en medio del desierto. Comida que no conocías tú ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber. Ojo, ¿para hacerte qué? Entonces, ¿qué significa el pan de cada día? Que tú sepas. ¿Qué debes saber? Vamos. ¿Qué es lo que debes saber cuando oras? Ok. Entonces se da cuenta que no es, Señor, dame lo que necesito. Es cuando tú oras, Jesús lo que está diciendo es, cuando oras tienes que saber. Lo que está diciendo es, tienes que saber que Él tiene cuidado de ti. Tienes que saber que tú no dependes de las cosas materiales de esta vida. Que Dios es el que te cuida, que Dios es el que te sustenta y que Dios da la orden para que tú recibas todo lo que necesitas. Entonces mire cómo es la vida. O puedo correr tras del pan o puedo creer que la palabra de Dios tiene autoridad para que yo tenga pan, pez, cerdo, costillas, arroz, frijoles, ropa, carros. La palabra. Entonces, ¿qué fue lo que constituyó el pan? La palabra. ¿Por qué la tierra produjo trigo y el trigo se procesa para hacer pan? ¿Quién hizo que la tierra brotara trigo? La palabra de Dios dio autoridad, enmarcó, dio la orden. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Ok? Es por la palabra de Dios que tú verás todas tus necesidades suplidas. Si el hombre come es porque Dios da la orden, Él es el Padre. Entonces, si un padre es un hombre rico que tiene una hacienda, ¿será que ese hombre sale a recoger el trigo y va y prepara el pan para sus hijos? No, Él da la orden. Y sus siervos van, recogen el trigo y sus cocineros van y preparan el pan. ¿Cuántos saben que nuestro Padre es tan rico que también tiene servidores para sus hijos? ¿Alguien sabía eso o no? ¿Será que todavía Dios hace así o no hace así? Sí, Él lo hace así. Los ángeles son servidores a favor de los que heredarán la salvación. Entonces tú tienes que creer y confiar que Dios está obrando a tu favor. Así que dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda. ¿Por qué te volviste a Lucas? Estábamos en Deuteronomio. Para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Entonces, fíjese que la oración es ¿qué? Que si Dios dio la orden, confesar
significa que también tiene que salir de tu boca. Okay, entonces, tú te alimentas no de lo que entra, tú te alimentas de lo que sale de tu boca. Entonces te voy a decir esto aquí. Lo que está enseñando Jesús es, si quieres ver resultados, háblalo. Porque si tú lo hablas conforme a lo que Dios ha dicho, dos estarán de acuerdo y todo lo que tú declares en la tierra será respaldado en el cielo.